El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y comandante general del Ejército, inauguró la primera Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército de Guatemala el 19 de abril del año en curso. Creemos que el personal militar debe de conocer, comprender y estar sensibilizado en todas las normas y principios fundamentales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Sobre esta inauguración, entrevistamos a Carmen Reina, integrante del colectivo Otra Guatemala Ya. Miren, el contexto de esto es importante entenderlo. El ejército de Guatemala ha sido un ejército genocida, un ejército que se prestó a uno de los mayores genocidios en América Latina. Sin embargo, en el año 1994, en el contexto de la negociación de los acuerdos de paz, ya venía el proceso de contadora en la región, Guatemala suscribe el Tratado Marco de Seguridad Democrática y se adhiere a el concierto de las naciones que están comenzando a definir un papel democrático dentro de los ejércitos, es decir, cambiar el paradigma de la seguridad nacional que defendía, que los estados defendían al Estado per se y se concebía un enemigo interno. Aquel que se opusiera al Estado, que era el Estado que defendía los intereses de la oligarquía y también el Estado genocida que utilizó el ejército para las masacres, cambia a un enfoque de seguridad democrática y el bien a defender es la vida humana. Entonces, en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 1994 se hace ese cambio de paradigma y comienza la discusión de una nueva política de doctrina del ejército que luego se junta con el debate y la aprobación de los acuerdos de paz. Y más o menos se firma la paz en el 1996 y entre el 2002 y 2004 se concibe y se firma la nueva política democrática del ejército. Pero esta ha tomado tiempo porque también hemos tenido retrocesos dentro de los acuerdos de paz, ha tomado tiempo para que tengamos un cambio de un ejército que está en paz. Es llamativo, por ejemplo, que algunas de las personas dicen ¿por qué el ejército no se vinculó al intento de golpe de Estado el año pasado contra el presidente Bernardo y tomó distancia? Porque vemos un ejército que comienza a poco ir entendiendo que su papel debe ser plegarse a un papel definido por la Constitución, el resguardo de las fronteras, estar dispuesto a atender las emergencias como han sido el COVID. Muchos fuimos vacunados por militares y qué bueno que hicieron un papel democrático en ese sentido, ampliar la cobertura que no hacía el Ministerio de Salud y en la actualidad estar colaborando para atender las emergencias como es atender los incendios, apagar los incendios y cuidar a el patrimonio nacional. En los países democráticos los ejércitos tienen un sentido de paz. Y ya es hora que Guatemala tenga un ejército que se someta a su comandante jefe, que en este caso es el presidente Arévalo, y que aprenda derechos humanos. Estamos en pleno siglo XXI, no tenemos enemigos internos. Ya es hora de parar ese enfoque y entonces un ejército que tampoco Guatemala tiene enemigos externos más que aquellos que se oponen a la democracia. Entonces el ejército es bueno que se forme en materia de derechos humanos, que comprenda su papel y que sepa entonces que el bien fundamental a defender es la vida humana y el bienestar de la persona humana tal como lo dice la Constitución. El informe para el esclarecimiento histórico indica que el ejército y las fuerzas afines son responsables del 93% de las graves violaciones de derechos humanos durante los 36 años de represión militar, cuyos hechos continúan en debate en los tribunales de sentencia, como el caso del genocidio contra el pueblo maya y xil, que involucra al general retirado Manuel Benedicto Lucas García. Está siendo juzgado el señor Manuel Benedicto Lucas García, quien fue parte del gobierno de quien en ese entonces fue presidente, Romeo Lucas García. Fue alto mando del ejército y pues está siendo acusado de los delitos de genocidio, delitos contra deberes de humanidad y desaparición forzada. Hay que recordar que en 2013 hubo un juicio por genocidio, el cual pues un tribunal confirmó mediante una sentencia que en Guatemala sí hubo genocidio. A pesar de la resolución fraudulenta que posteriormente hizo la Corte de Constitucionalidad, pues en el 2018 se celebró otro juicio en el cual otro tribunal también determina que en Guatemala sí hubo genocidio. Hoy estamos precisamente ante otro tribunal distinto, un tercer tribunal,
que con las pruebas que se le van a poner a la vista, se van a diligenciar testimonios y peritos y otras pruebas, pues también buscamos que también determinen que en Guatemala sí hubo genocidio, y en este caso pues que hay personas responsables, como la persona que está siendo juzgada, que en ese entonces era general Manuel Benedicto Lucas García. Francisco Vivar, soy del equipo legal que está acompañando a los creyentes a JR en el presente caso de genocidio.